¿Quién me recuerda? ¿Cuál fue el tema? Elipsis. Elipsis. Ya, pero antes de eso ya vimos algo más después Los párrafos. Los párrafos, correcto, los párrafos. Recuerde que vimos que habían dos tipos que íbamos a trabajar, porque hay muchos más, pero yo les di dos tipos. ¿Cuáles son esos tipos de párrafos? El párrafo de ejemplificación. Ya, el uno es el párrafo de ejemplificación y el otro. listo. El otro, ¿quién me dice? De ejemplificación y el otro, ¿de qué era? Revisen su cuaderno. A ver. El párrafo descriptivo. Correcto, párrafo descriptivo. Muy bien. Entonces, mire, el párrafo de ejemplificación, ¿no es cierto? Nos decía que tenía dos partes principales. ¿Quién me dice cuál era la primera parte? ¿Quién recuerda cuál era la primera que debe tener? Dos elementos. Recuerda que teníamos en nuestro libro y vimos dos elementos principales. Los ejemplos y la oración que decía la verdad o algo así, no me acuerdo. No, correcto, muy bien, ¿no es cierto? Tenía la parte, ¿no es cierto?, de la oración o tesis donde iniciaba siempre con una afirmación, ¿sí? Con una afirmación. Y también decíamos, ¿no es cierto?, los ejemplos siempre enlistaban ejemplos del tema que estamos tratando o se está relacionando, ¿sí? Basado en esto, entonces vamos hoy a ver un ejemplo de este párrafo de ejemplificación. Recuerde que yo le dije a usted que venga pensando también en un tema o algún tema relacionado. Entonces les voy a poner compartir la pantalla. Abra su cuaderno de lengua y literatura. Vamos a trabajar en el cuaderno primero. Abra su cuaderno de lengua y literatura. Abra, por favor. Ya. Y le voy a poner compartir la pantalla. Listo, permítame un ratito. Profe, sí, no pensé en uno. Ya. Ahí sí, mande. ¿Cómo es el título? Ya, no todavía, ya le voy a decir, ¿sí? Listo. Entonces, vamos a empezar. Recuerde que nosotros vimos en nuestro libro, ¿no es cierto?, acerca del párrafo de ejemplificación. Este es el título. Coloque, por favor, en su cuaderno el título de párrafo de ejemplificación. Ya, párrafo de ejemplificación. Coloque, por favor, como título. Profe, copiamos todo eso. Solamente el título primero, no vamos a copiar todo, solamente el título primerito. Párrafo de ejemplificación, mande. Dice Angelina Alemán, si por favor le puede dejar entrar. Angelina. Lema. Ya, listo, déjame revisarle, pero no la tengo ahí en sala de espera. Dile que coloque su nombre y que trate de ingresarse, salga y nuevamente se vuelva a poner porque no la tengo, dile en sala de espera. Hola, profe. Ayúdame diciéndole eso, ¿ya? Listo. Listo, entonces ponemos como título párrafo de ejemplificación y vamos a copiar solamente el concepto, ¿sí? Que dice que te permite exponer una idea, enlistar o mostrar elementos, ¿sí? Elementos significantes sobre un tema y nos muestra ejemplos
y afirmaciones. Este concepto lo vamos a copiar. Estos dos elementos ya no, porque esto ya lo sobreentendimos y lo trabajamos en nuestro libro. Entonces, ahí sí, por favor. Ya, permítame que me dicen que están algunos en sala de espera, pero no me sale ninguno. Permítanme, copie por favor el ejemplo, hasta eso. Yo voy a ver a las personas que me indican que están en la sala de espera. Copiamos la que dice oración o tesis. Ajá. Sí, ok. No, eso no copiamos. Entonces solo copiamos en lo que empieza en T y que termina en afirmaciones. Exacto, solamente el concepto, ¿sí? Nada más. Ya. Solamente el concepto escriba, por favor. Listo, entonces vamos a seguir. La persona que me dijo que Angelina está en sala de espera, no la tengo. Aquí estoy, profe. Ah, ¿ya ingresaste? Sí, no podía ingresar. Angelina, tienes que copiar el texto que está de la primera. Está hablando con el micrófono apagado. Su micrófono está apagado. Está con el micrófono apagado, Listen. Listo, ahí sí me escucha, se me apagó el micrófono. Muy bien. Entonces ya sabemos que este párrafo de ejemplificación, ¿no es cierto?, nos permite esto. Estos dos elementos ya los habíamos trabajado en el libro y ya habíamos dicho, ¿no es cierto?, que siempre inicia con una afirmación o una frase de afirmación sobre el tema que estamos trabajando y sobre todo en lista ejemplos, ¿sí? Sobre todo hay muchos ejemplos de estos párrafos que vienen con elipses, ¿sí? Que vienen con palabras repetidas. Recuerde que cuando nos encontramos nosotros con estas palabras, nosotros las reemplazamos o las quitamos, ¿sí? Al momento de escribir. Entonces, ahora vamos a poner ejemplo. Ahora sí vamos a hacer un ejemplo de este párrafo para que nos quede claro cómo sería un párrafo de ejemplificación. ¿Listo? Entonces, mire acá. Dime. En el de arriba, pues subir un Ajá. poquito. En el primero que nos puso. Sí, Ya, sí. Ya, yo le puse el, ¿cómo se llama? Le puse el, ¿cómo se llama esto? Ya me olvidé. ¿Qué puso? Cuénteme. Le puse ejemplo y de ahí puse ese del frase, el inicio de así. No importa. Ya, no importa, no importa, ¿ya? Bueno. Déjenle nomás, listo. Vamos acá, ahora sí vamos acá a un ejemplo de un párrafo de ejemplificación. Pero usted no me va a copiar este ejemplo, ¿sí? Este lo vamos a analizar conmigo y de ahí usted va a escribir su propio párrafo, ¿sí? Entonces, este solamente vamos a analizar. Deje ahí un ratito su cuaderno y vamos a analizar conmigo primero este, ¿sí? Vamos a ver cómo es este ejemplo para que usted lo pueda escribir el suyo propio. ¿Sí? Porque no tiene sentido que copie el que yo tengo acá. Entonces, vamos a ver. Me va a ayudar Danae Salazar leyendo. Danae, tenemos aquí un ejemplo. Lea, por favor, ¿qué nos dice este párrafo? Los hombres, aunque probablemente tienen el mismo origen, no son todos iguales. Los hay de diferentes razas y distintos tipos, físicamente desiguales. Los unos son altos y los otros son bajos. Estos son gruesos, aquellos delgados. Algunos sucumben a las inclemencias del tiempo, mientras otros se desarrollan ventajosamente bajo el azote del agua, del viento y de los rayos solares. Listo, mire, entonces aquí tenemos un ejemplo, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿De qué es el tema? ¿De quién nos habla en sí el tema? Primero empecemos desde el tema. ¿Cuál sería el tema de este párrafo?
Los hombres. Los hombres, ¿no es cierto? Estamos hablando de los hombres. Ahora vamos a identificar los dos elementos que nos indican aquí, los dos elementos, ¿no es cierto? Vamos primero con el primer elemento. Primer elemento nos dice una oración que empieza, ¿no es cierto?, con una afirmación. Tenemos entonces la oración, ¿no es cierto?, la oración con una afirmación. En este párrafo, ¿cuál es la afirmación? Los hombres, aunque probablemente tienen el mismo origen, son todos iguales. Correcto, ¿no es cierto? Aquí nos dice la afirmación. Primero nos dice que aunque probablemente tienen el mismo origen, porque de pronto todos los seres humanos o los hombres nacemos desde la misma forma, ¿no es cierto? Pero dice que probablemente no son todos iguales. Entonces, ahí hay una afirmación acerca de los hombres, ¿no es cierto? Entonces, ahí podemos identificar este primer elemento, ¿sí? Entonces, aquí en el párrafo que yo tengo aquí, mire, entonces, esta sería, ¿no es cierto?, la afirmación que tenemos, ¿sí? La afirmación. Aquí nos afirma que probablemente no son todos iguales. Y ahí nos viene a indicar por qué no serían todos iguales. Entonces ahí empieza, ¿no es cierto? Nos da la descripción, nos dice, los hay de diferentes razas y distintos tipos. Nos explica que por esa razón hay hombres, los hombres son diferentemente. Ahora pregunto, ¿dónde empieza a enlistar los ejemplos del por qué son probablemente diferentes? ¿Dónde empieza a enlistar esos ejemplos? En donde físicamente desiguales de los... Muy bien. Unos son altos y otros son bajos. Correcto, muy bien. ¿No es cierto? La segunda parte nos empieza a indicar aquí, ¿no es cierto? Le voy a resaltar con otro color. Nos dice que son de diferentes o de distintos tipos y ahí empieza, nos dice que unos son físicamente desiguales, ¿no es cierto? Nos dice que otros son altos y otros bajos, ¿no es cierto? Aquí están los ejemplos. Nos dice que otros son gruesos, ¿sí? Otros que son delgados, ¿sí? Mira aquí, ¿no es cierto? Dice, algunos sucumben a las inclemencias del tiempo, ¿no es cierto? Mire. O sea, pueden ser unos más jóvenes, otros más viejos, ¿no es cierto? Mientras que otros se desarrollan ventajosamente bajo el azote del agua. ¿No es cierto? Mire cómo nos va diciendo del viento y los rayos solares. Entonces, mire cómo en este párrafo podemos identificar estos dos elementos. Si usted se encuentra con un párrafo que tiene estos dos elementos, estamos hablando de un párrafo de ejemplificación, ¿sí? ¿Entendido? No sé si alguien tiene alguna duda de la escritura de estos párrafos. Pregunte, por favor. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No entendió? ¿No está claro algo? Pregunte, ¿sí? Pregunte, porque esto debe saberse usted bien, porque de pronto en su evaluación... Señora, entendí algo. Dime, ¿qué no entendiste? Claro. Aquí subrayó diferentes palabras separadas, físicamente desiguales, son altos y otros bajos, pero ¿para qué? Ya, ¿por qué señalé estos? Porque estos son los ejemplos, ¿sí? Recuerde que el párrafo de ejemplificación nos dice que tiene dos elementos principales, ¿sí? La afirmación que empieza al inicio indicando sobre el tema y enlista ejemplos. En este caso, aquí podemos, de estos que yo acabé de marcar, estos son los ejemplos que nos indican por qué los hombres son diferentes, ¿sí? Por eso están resaltados de estas palabras. ¿Sí? Son los ejemplos, ¿sí? De acuerdo a este tema, ¿sí? ¿Entendió? ¿O tiene alguna otra duda? Pregunten, chicos. Yo no entendí de la afirmación. Ya. La afirmación quiere decir, ¿no es cierto?, que cuando usted va a empezar a escribir un párrafo de ejemplificación, debe empezar afirmando sobre el tema. Por ejemplo, ya habíamos identificado que el tema son los hombres, ¿no es cierto? Ya, de eso vamos a hablar de los hombres, pero nos está afirmando, nos está dando una afirmación diciendo que
aunque tienen el mismo origen, nos quiere decir que en este párrafo vamos a hablar de los orígenes y las diferencias de los hombres, no todos son iguales, ¿sí? Nos está afirmando. ¿Eso es verdad o es mentira? ¿O todos los hombres son igualitos? Mentira. 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 ¿No es cierto? No son todos los hombres iguales. Entonces, aquí nos afirma que no son iguales. Nos está diciendo, nos está dando una afirmación científicamente comprobada que los hombres no son iguales, ¿sí? Entonces, a eso se refiere, a una afirmación que sea verdadera, ¿sí? Que eso puede pasar, ¿sí? Entonces, a eso se refiere un párrafo de ejemplificación, que yo empiezo afirmando algo que ya está comprobado, una afirmación que es verdadera, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo, por ejemplo, imagínense en la anterior vez que hablábamos de los elixires y ahí teníamos un párrafo acerca de los animales en peligro de extinción, ¿sí se acuerdan, no es cierto? Entonces, mire, si yo fuera a escribir un párrafo de ejemplificación, ¿no es cierto? Yo digo los animales se encuentran en peligro de extinción. ¿Eso es verdad? ¿Hay animales en peligro de extinción? Sí. Sí, está comprobado científicamente que los animales están en peligro de extinción. Entonces, ahí estoy afirmando sobre lo que voy a hablar, ¿sí? Y si yo fuera a enlistar ejemplos, diría, ¿no es cierto? Los animales están en peligro de extinción por diferentes razones, especialmente tales animales. Y ahí empiezo a citar los ejemplos. ¿Qué animales están en peligro de extinción? El oso panda. El oso panda, el oso polar, Tiburón martillo. el tiburón martillo. Entonces, esos son los ejemplos de los animales en peligro de extinción. Entonces, mire, ahí tengo los dos elementos que me habla de este párrafo de ejemplificación, ¿sí? ¿Sí se da cuenta a qué me refiero yo eso? Sí. Porque a diferencia de que vamos a aprender en la siguiente clase acerca del párrafo descriptivo, ahí vamos a notar la diferencia, porque el párrafo descriptivo, en cambio, describe un objeto, describe un animal, describe una persona, ¿sí? Ahí vamos a notar la diferencia entre estos dos párrafos, ¿sí? Listo. Con esta explicación que tiene, entonces usted en este momento en su cuaderno me va a escribir un párrafo de unas 3 líneas. ¿Ya? De cualquier tema, del tema que usted quiera hablar. Solo de 3 líneas, profe. Mínimo 3 líneas. Si usted puede escribir un poquito más, mejor, ¿sí? Pero Profe, le puedo mandar por privado a ver si está bien. Bueno, Camila, por el chat en el mensaje también lo puede hacer. En privado, no hay problema, ¿listo? Escriba un párrafo cortito de cualquier tema, pero que se identifiquen estos dos elementos, ¿sí? Que se identifique al inicio una afirmación y que tenga enlistado varios ejemplos de lo que usted quiere hablar, ¿sí? Escoja cualquier tema, el tema que usted quiera y nos va a compartir, nos van a ir compartiendo ese párrafo y vamos viendo si es que tiene o no tiene estos dos elementos que debe tener, ¿sí? Entonces no hay ningún problema, vamos a ver aquí, dice... Una pregunta. Dime. ¿Puede ser este de aquí? El 20 de marzo de 1815, de Napoleón Bonaparte había pasado casi un año en la isla de Elba como exiliado. Ya, sí, mira, ahí tú estás afirmando, ¿no es cierto? Está bien porque tú estás afirmando que en esa fecha a él le pasó eso está correcto. Ahí está bien empezado tu párrafo. Ahora busca qué ejemplos pueden haber ocasionado que eso le pasó a él, ¿sí? ¿Le puedo poner ese, profe? Sí, está correcto. Profe, ya le envié, ¿me puede dar viendo, por favor? Ya. Conjunto. Ya, correcto, Camila. Está bien, porque tú me estás afirmando, correcto. Les voy a leer el ejemplo de Camila. Está correcto, Camila. Sí, dice, ella lo hace referencia a un concepto de un tema, inclusivemente del tema que estamos trabajando. Entonces, por ejemplo,
ella me escribe un párrafo, ¿no es cierto? Ese es el tema. El tema es un párrafo, ¿sí? Y ella pone es un conjunto de palabras expresadas en un texto escrito. Simplemente que aquí pone un punto, Camila, en escrito, porque hasta ahí estamos teniendo la afirmación de lo que es un párrafo, ¿sí? Y de ahí sí empieza en mayúscula y dice que representan una idea o cuentan una historia de la vida real. Y aquí empiezan los ejemplos, ya sea en pasado, presente o futuro. Correcto, Camila, está bien tu párrafo, ¿sí? Ya, entonces solo le pongo desde un párrafo y hasta futura, ¿cierto? Ajá, sí, Ya. esa parte nada más. No le cambio nada. No, solamente ponle el punto aquí donde dice un texto escrito, ahí tú le pones un punto, porque ahí termina tu afirmación de lo que estás hablando, ¿sí? Ya, gracias. Listo. Ariana, dime. No sé si este párrafo esté bien. A ver, dime, claro. Javi tuvo mucha actividad deportiva el último fin de semana. El juego de baloncesto con sus amigos de colegio el sábado. Le pasó muy bien también el juego de fútbol el domingo. Él mencionó que le gustaba más el fútbol que el baloncesto. Se considera que practicar disciplinas deportivas mantiene la mente sana. Ya. Está bien la primera parte, está bien la parte redactada. Lo que te faltarían son los ejemplos. Si hablamos de disciplinas deportivas, ahí podrías tú, ¿no es cierto?, enlistar varias disciplinas. Podrías poner varias disciplinas tales como el fútbol, el baloncesto, así. Esa partecita nada más del resto estaría bien. Y no te olvides de ponerle el punto a lo que termina tu afirmación al inicio del párrafo. Ya. ¿Sí? Listo. Una pregunta, profe. Dime, claro. Si le copio todito el párrafo, le tengo que poner algo al final. No, al final no le puedes poner nada excepto de que si es que ya tienes los ejemplos. Ahí está la otra. Si es que ya tienes los ejemplos, ya no haría falta al final del párrafo, porque solamente es un párrafo. Tomemos en cuenta que un escrito puede tener varios párrafos. Sí, ahorita solo estamos trabajando uno y un cortito. ¿Sí? Profe, Dime. puse, o sea, el tema, o sea, el ejemplo puse los animales. Ya. Ahora, una afirmación de los animales. ¿De qué vas a hablar? Dice los animales, aunque probablemente está en peligro de extinción, como por ejemplo, aquí voy a nombrar a los animales. Ya, está bien lo que tú estás poniendo, ¿no es cierto? Ahí dice, los animales, ¿no es cierto? Están probablemente, tú pones en peligro de extinción. Ahora aquí lo que yo le cambiaría son dos cosas. Escúchame, Saúl. Le puedo poner los animales están en peligro de extinción afirmando para que enlistes los nombres de los animales. Porque al momento que tú pones, aunque tendría que yo buscar cuáles serían las consecuencias que pueden generar el peligro de extinción, ¿sí? Más bien solamente déjale los animales en peligro de extinción y enlista los animales, ¿sí? Sí, gracias. Ya, listo, ahí estaría. ¿Alguien más que nos quiera compartir para ir viendo si está bien su párrafo, por favor? Yo, profe, Emily Cedeño. Ya, dale, Emily Cedeño, te escuchamos. Pues yo voy a hablar sobre las películas. Las películas son muy divertidas porque tenemos películas de diferente género. Pues como todos conocemos, hay películas de terror, acción, drama, romance, comedia, investigación, etc. Ya, muy bien. Ella nos está hablando de las películas que son muy divertidas. Nos dice, mire, aquí está bien redactado, a pesar de que no para todos podemos decir que las películas sean divertidas, pero ¿por qué está bien redactado? ¿Por qué lo dice ahí, no es cierto? Él tiene una frase que dice, no todas, ¿no es cierto? Algunas tales como, y de ahí enlista las que son. ¿Está bien tu párrafo, sí?
Listo, ¿alguien más? Déjeme ver, parece que me mandaron acá el chat. Yo, profe. Ya, dale, te escucho. Sigue. A ver, los 4 astronautas que viajaban en la Dragon de SpaceX iban a una misión y el cohete despegó con total éxito después de varios intentos. Ya. Hasta ahí está bien, tenemos la afirmación. Lo que te faltaría son los ejemplos, ¿sí? Tú pones ahí en varios intentos, más bien podría ir... Espérenme un rato. Listo, perdón un ratito, chicos. Entonces, miren, está bien lo que tú estás poniendo ahí. Lo que sí te faltaría es, por ejemplo, después de que tú pones varios intentos, sí, poner cuáles han sido esos intentos para enlistar los ejemplos de los intentos que él hizo, ¿sí? Ahí inclusive nos podríamos inventar y podríamos hacer varios intentos en 1900 tal, otro intento en el año de 1800, o sea, varios años de los intentos para que se vean los ejemplos que tienes ahí, ¿sí? Esa partecita te faltaría. Tengo aquí, ¿mande? Ok, profe. Ya, listo. Tengo aquí uno que dice, Danae Salazar dice, déjenme ver el que ella me escribió aquí en el chat. Según el fin que persigue la natación, puede clasificarse en 4 tipos. En primer lugar, recreativo, realizado para disfrutar y divertirse en el agua. En otro lado, convertirse en, ¿cómo es? Profe, mi párrafo. Sí, sí está bien, Danae. Está correcto el párrafo. Simplemente, como te dije, al momento que termina la afirmación, la primera frase de afirmación, ahí debe haber un punto, ¿sí? Para poder identificar dónde termina esa frase de afirmación, ¿sí? De ahí está correcto. Una pregunta. Listo, ¿cuál fue? Léenos, por favor. Profe, ya leyó. Ah, ya, él ya leyó, perdón. Vamos, a ver, vamos, ¿quién más? ¿Alguien más? ¿Mandé? Una pregunta. Dime, claro. También podría ser sobre las consolas de juego. Claro que sí, sí. Sobre cualquier tema yo puedo escribir. El tema puede ser cualquiera. Cualquier tema usted puede afirmar, ¿no es cierto?, que conoce de eso y enlistar ejemplos, ¿sí? Entonces, mire qué fácil es identificar o qué fácil es escribir un tema de ejemplificación, ¿sí? Empiezo con la afirmación, enlisto ejemplos del tema que se está tratando. Ahí tenemos este tipo de tema, de párrafo, ¿sí? No sé si alguien más nos quiere compartir su párrafo, nos quiere ver si es que está bien. A ver, te escucho. Los efectos de la contaminación van mucho más allá que el cambio climático, como la basura, los plásticos, fundas, desechos de comida están en el río y el cambio climático. Excelente, está bien, correcto. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Por favor, en el párrafo que usted escribió, ¿sí? Con un color, con cualquier color, resalte la afirmación, resáltele, subráyele la afirmación para que quede identificado y póngale hacia una flechita, hacia un costado, escríbale ahí, afirmación o oración, ¿sí? Póngale afirmación o oración, ¿sí? Póngale ahí, resáltele con un color para que quede identificado. Recuerde que este párrafo, ¿no es cierto?, va a la primera frase hasta donde colocamos el primer punto donde termina mi afirmación. Y con diferente otro color resalte los ejemplos, ¿sí? No hace falta en los ejemplos resaltar todas las frases completas, sino simplemente las palabras que considere ejemplos, como por ejemplo yo en el párrafo que yo tenía aquí, yo no le puse los unos son altos, solamente le resalté son altos y otros bajos, porque ahí se sobreentiende que ese es el ejemplo, ¿sí? Resalte por favor con otro color los ejemplos que tiene en el párrafo y asimismo póngale ahí hacia una flechita, póngale ejemplos, ¿sí? Dime. Del párrafo que yo le dije, el de Javier,
De la última que decía, considera que practicar disciplinas deportivas mantiene la mente sana, tiene que ser que practicar disciplinas deportivas como el baloncesto, natación, así mantiene la mente sana. Exacto, correcto. Y los ejemplos serían esos, la natación, el básquet, el fútbol. Esos son los ejemplos. Ok, muchas Profe Lu, Dime, yo no lo entendí. ¿qué no me entendió mi vida? A ver, Eso del párrafo de ejemplificación. ya, a ver, vamos, Elian, con tu párrafo. Tu párrafo estaba bien, lo tienes ahí, ¿lo puedes leer? El 20 de marzo de 1815, de Napoleón Bonaparte había pasado casi un año en la isla de Elba como exiliado. Ya, hasta ahí, hasta auxiliar, hasta ahí tienes tú tu afirmación, ¿sí? Hasta ahí está bien tu afirmación, ¿listo? Después de eso, ¿qué más tienes? No tengo nada más, profe. Ya, entonces aquí te falta comprobar. Tú dices que Napoleón en ese año había pasado en esa isla como auxiliar, dice, ¿no es cierto? Ya, entonces ahí podrías poner tu, pasó como auxiliar realizando, puedes poner ahí, realizando actividades o puedes poner ayudando, ¿sí? Actividades, y ahí podrías inventarte actividades que él ayudó, realizó en esa isla. ¿Sí? Ahí te puedes inventar. Como estaba en una isla, puedes poner realizando actividades, qué sé yo, de salud, de educación, ¿no es cierto? Ahí invéntate actividades que él ayudó en esa isla. Entonces ahí ya completas tu párrafo y ahí tendrías los ejemplos. ¿Sí? Gracias, profe. Listo. Entonces, mire, no sé si alguien más tiene alguna pregunta sobre esto de los temas. Debe estar resaltado, ¿no? Y escrito ahí he puesto las dos partes. Oración y ejemplo, ¿sí? ¿Está claro o alguien tiene alguna duda más? Por favor, pregunte, chicos, ¿sí? Listo. Vamos a ver, vamos a compartir una más y vamos finalizando. A ver, mi Lady Villarreal, escribiste tu párrafo, ¿nos puedes leer? Ya. Yo escribí también de la contaminación y la contaminación ambiental es una introducción de sustancias y está causando mucha destrucción y a la naturaleza y debemos de evitar botar botellas y fundas de plástico, entre otras cosas. Y para que ya no siga dañando la naturaleza, como hacer campañas para recoger basura. Ya, correcto, muy bien. Excelente. Ahora, por ejemplo, ¿cuál es el tema de la afirmación? ¿Cuál sería la afirmación? La contaminación. Sí, ¿qué más? La contaminación había un poquito más. Del daño que ha hecho. Correcto, ¿no es cierto? ¿Y los ejemplos? Que las botellas y las fundas están causando destrucción. Correcto, ahí las botellas y las fundas, esas son los ejemplos. Muy bien, excelente. Una pregunta, profe. Dime, Lian. Lo que son los ejemplos son las acciones y lo que hace. Ajá, sí. Listo. Muy bien, listo. Listo, a ver. Dime, Ariana. ¿Cuál sería para resaltarla como la oración, algo así? Creo que se llamaba así. Ya, la primera parte, lo del tema y lo que sigue de tu tema, lo que estás hablando. Ya, gracias. Ya, listo, chicos, entonces nos quedamos hasta ahí, ¿no es cierto? Creo que está claro este tema, cómo se escribe un párrafo de ejemplificación o cómo identifico estos párrafos, ¿sí?